Hola, ¿qué tal? Soy Mauro, soy docente de la cátedra y en el día de hoy vamos a hablar de los diuréticos. Dentro de los objetivos de la clase vamos a tener que repasar brevemente la fisiología renal, conocer los distintos diuréticos y sus acciones y conocer la farmacología de cada diurético en particular. Ahora bien, para empezar, ¿qué es un diurético? Un diurético va a ser un fármaco que va a tener la capacidad de aumentar el volumen urinario actuando a nivel renal. Y obviamente esto va a tener implicancias en lo que es la excreción de sodio, afectándola de manera directa o indirectamente. Es importante remarcar que actúan a nivel renal porque a lo largo de la cursada vamos a ver distintos fármacos que me pueden aumentar el volumen de filtrado glomerular y que se va a traducir en un aumento de la diuresis, del ritmo diurético, pero que su acción no va a estar dada, su target no va a ser el riñón, sino otro órgano. ¿Cómo vamos a clasificar a los diuréticos? Vamos a tener distintos tipos de diuréticos según su mecanismo de acción y en dónde actúen. Vamos a tener a los inhibidores de la anilasa carbónica, a los diuréticos osmóticos, a los diuréticos de asa, a las tiazidas y a los ahorradores de potasio. Como vemos en este gráfico que representa lo que es la nefrona con sus distintas porciones, vamos a ver cómo actúan en cada uno de estos los distintos diuréticos. Así como en el túbulo contorneo proximal van a actuar los inhibidores de la anilasa carbónica, en el asa de Henle los diuréticos de asa, justamente por eso su nombre, los diuréticos tiacídicos que van a actuar en el túbulo contorneado distal, y los ahorradores de potasio, tanto los inhibidores del canal de sodio como los antagonistas del receptor de aldosterona en el túbulo colector. Y después tenemos el quinto grupo, los diuréticos osmóticos, que no van a tener un sitio de acción en particular de la nefrona, sino que pueden actuar a lo largo de la misma. Bueno, vamos a comenzar hablando de los diuréticos de asa o los diuréticos de techo alto. Justamente son los diuréticos más potentes que vamos a encontrar dentro de este grupo farmacológico. Como droga patrón vamos a tener la furosemida, bien, pero vamos a tener otros acompañantes dentro de la misma, como el ácido taclínico, la tolasemida y la bumetanida. Están ordenados de esta forma según su potencia de acción, bien. No todos se utilizan en la Argentina, la más utilizada es la furosemida de este grupo farmacológico. Bueno, el mecanismo de acción principal de los diuréticos de asa va a ser la inhibición del cotransporte sodio-potasio 2-cloros a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle. Esto va a tener implicancias a nivel de lo que es el balance hidroelectrolítico, pero no olvidar que también tiene un mecanismo de acción secundario que nos va a ser útil para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que es la inhibición de la prostaglandina deshidrogenasa, que me va a dar como consecuencia una vasodilatación venosa y una disminución de la precarga. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que ya lo tengan presente. Bueno, vamos a repasar un poquito la fisiología renal de esta porción de la nefrona. Acá vamos a tener la porción ascendente gruesa de Henle, la luz tubular y el intersticio medular. ¿Qué va a pasar? Al principio nosotros vamos a tener en la membrana vasocelular de la célula epitelial la bomba sodio-potasio ATPasa que me va a generar un gradiente para la reabsorción de sodio, ¿sí? Acá tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, entonces este transporte va a utilizar el gradiente generado por la bomba para que puedan ingresar estos iones, el sodio, el potasio y los 2-cloros. Bien, esto que va a generar que se acumule potasio intracelular y a través de un canal específico de potasio permitir la fuga del mismo hacia la luz tubular. ¿Esto que va a generar? Va a generar una diferencia transepitelial generándome una luz mucho más positiva que me va a permitir que se pueda reabsorber cationes bivalentes a través de las uniones intercelulares, o sea, una reabsorción paracelular. Porque justamente lo que va a generarse, como tengo una luz con mayor densidad de cargas positivas, y entre las cargas positivas se repelen, esto va a favorecer la reabsorción de estos cationes.
y obviamente el cloro se va a reabsorber a favor de su gradiente. ¿Qué va a pasar cuando se bloquee el cotransporte sodio 2-cloros-potasio? Por un lado, lo que va a pasar es que no se va a poder reabsorber principalmente estos iones, entonces me va a quedar la luz mucho más positiva. Esto va a dar lugar a que no pueda haber una retrodifusión del potasio hacia la luz celular, y al no haber esta diferencia transepitelial, que me quede la luz tubular con mayor densidad de cargas positivas con respecto al intersticio, se va a desfavorecer la reabsorción de estos cationes divalentes. Y obviamente todos estos iones van a quedar retenidos en la luz tubular y barridos por la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a dar lugar a que haya una mayor excreción de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio y de calcio? Obviamente esto también va a tener implicancias en lo que es la tonicidad y la concentración de la orina. Recuerden que este segmento era el segmento que me permitía a mí la reabsorción de estos iones, generándome una médula mucho más hipertónica y favoreciendo a mí, a través del mecanismo contracorriente, la concentración de la orina. Al yo bloquear este transportador, voy a perder ese mecanismo y lo que va a pasar es que se va a generar una hipotonicidad de la médula y un lavado medular. O sea, la médula renal va a ser mucho menos hipertónica que lo que debería ser, y justamente me va a generar que haya una pérdida de la concentración de la orina. Voy a tener una orina mucho más diluida a lo largo del tiempo, ¿no? Y a su vez también lo que va a hacer al bloquearme este canal, lo que va a hacer es inhibir que la mácula densa sense la concentración de sal, y también me va a inhibir el balance túbulo-glomerular. Entonces, como para que queden mucho más claros, vamos a mencionar los efectos tanto a nivel hidroelectrolítico que van a generar los diuréticos de asa y los otros efectos agregados que van a tener, que ya los estuvimos mencionando, pero como para que queden plasmados y no se nos olviden. Van a favorecer la excreción de sodio, justamente, excretándose hasta un 25% de la carga filtrada, tanto de sodio como de cloro, por eso se los conoce como saluréticos. Van a aumentar la excreción de potasio, de calcio, de magnesio. Esto recuerden que es por la inhibición de la disminución del gradiente transepitelial, la excreción de protones y la excreción de agua, que va a estar acompañada de la excreción de sodio y de cloro. A su vez, como habíamos mencionado, va a haber una inhibición del balance túbulo-glomerular al inhibir el aporte de sal a la mácula densa, y que este no detecte las concentraciones de cloruro de sodio sin afectar el volumen de filtrado glomerular. Va a generar también un lavado y una reducción de la tonicidad medular, generando una médula mucho más hipotónica y una orina mucho más diluida, o sea, se va a perder la capacidad de concentrar la orina. Y también este efecto agregado, que es el aumento de la capacitancia venosa sistémica medida por prostaglandinas, que lo que va a generar es una disminución de la precarga y va a tener principal beneficio en lo que es el edema agudo del pulmón. Recordando que el edema agudo del pulmón pues, es un cuadro clínico que se debe secundario principalmente a una insuficiencia del ventrículo izquierdo, que lo que va a generar es un aumento de presiones capilares a nivel pulmonar con extravasación de líquido, tanto al intersticio como en los alveolos pulmonares. Entonces, lo que va a tener principal beneficio los diuréticos de asa es que, por un lado, van a generar al dar un diurético, va a permitir la eliminación de líquido que está en exceso a nivel pulmonar, y por otro lado, esta vasodilatación, al disminuirme la precarga, me va a disminuir la cantidad de sangre que le llega al corazón y que este se sobrecargue y pueda manejar mejor los volúmenes. Hablando de la farmacocinética y principalmente de la droga patrón, que es la furosemida, vamos a ver que esta droga se puede administrar tanto por vía oral como por vía endovenosa. Por ambas vías va a tener una buena biodisponibilidad, teniendo un pico de 1 a 2 horas por vía
oral y un pico de 30 a 60 minutos por vía endovenosa. Va a tener una alta unión a proteínas con una vida media aproximadamente de 1 hora y media, pero que su efecto farmacológico va a tener una mayor duración de hasta 6 horas, ¿sí? Tengan presente esto. El metabolismo va a ser a nivel hepático, a través de un 40% que se va a conjugar, y el resto se va a eliminar de forma inalterada a nivel renal a través del transportador de ácidos orgánicos. Y la eliminación va a ser renal. Recuerden que estos fármacos se van a filtrar y se van a secretar, ¿sí?, hacia la luz tubular, porque tienen que ser secretados justamente para poder unirse desde el lado de la luz tubular, para poder llegar a unirse al transportador y bloquearlo, ¿sí? Así que tengan eso presente. Dentro de los efectos adversos que vamos a tener de los diuréticos de asa, vamos a tener las alteraciones hidroelectrolíticas que van a generar una alcalosis metabólica por una depresión brusca del líquido extracelular, por este efecto diurético potente que van a tener, una hipocalemia, una hiponatremia, una hipomagnesemia y una hipocalemia debido al aumento de la excreción de estos iones por vía renal, la depresión justamente del líquido extracelular, y como otros efectos vamos a tener una ototoxicidad, recordando que también no solo el transportador, el canal de sodio 2-cloros potasio se encuentra a nivel renal, sino que se encuentra en otros lugares del cuerpo, principalmente a través del oído interno. Entonces justamente me van a afectar también a este nivel, generándome ototoxicidad. Además vamos a tener alteraciones metabólicas como hiperuricemia, hiperglucemia o dislipemias, hipersensibilidad como exantemas o depresión medular. Esto es más raro y se da por ahí con la furosemida porque tiene en su estructura un resto de sulfonamida, que es un antibiótico que vamos a ver en el segundo parcial, y reacciones idiosincráticas como parestesia, fotosensibilidad y alteraciones gastrointestinales. En cuanto a las interacciones de los diuréticos de asa, pueden aumentar el riesgo de ototoxicidad con otros fármacos como los aminoglucósidos, el carboplatino, el cisplatino y el paclitaxel, con los digitálicos que aumentan el riesgo de arritmias inducidas por los digitálicos, con el litio, que es un psicofármaco que vamos a ver en el tercer parcial. A nivel de la secreción renal va a competir con los AINES, con el probenecid, los beta-lactámicos, que son antibióticos, que compiten por el transportador de ácidos orgánicos, con las sulfonilureas que pueden generar una hiperglucemia, con los diuréticos tiacídicos que generan una sinergia en la actividad diurética, y con la anfotericina B, que es un antimicótico, que lo que va a hacer es potenciar el efecto nefrotóxico y el desequilibrio electrolítico que ésta genera. Dentro de las indicaciones de los diuréticos de asa, la principal y a la cabeza que nos pueden no saber es el edema agudo del pulmón. También se utiliza en la insuficiencia cardíaca crónica, en la hipertensión y en la insuficiencia renal, en las hipercalcemias sintomáticas, en la hipercalemia y en la intoxicación a ciertos fármacos, porque al forzar la diuresis aumenta la tasa de excreción de los mismos. Y como contraindicaciones, obviamente en aquellos pacientes que tienen una anuria que no responde a una prueba de furosemida o de otro diurético, ¿sí? Justamente para ver si forzando un poco la diuresis hace que esa anuria se transforme en una oligoanuria. En aquellos pacientes que tienen una depresión de volumen, claramente no les voy a indicar un diurético de asa porque va a empeorar el cuadro, y en la hipersensibilidad tampoco está indicado. Ahora vamos a pasar a otro grupo de diuréticos que son las tiacidas, ¿sí? Dentro de estos vamos a tener dos subgrupos, a los diuréticos tiacídicos, como la clorotiacida, la hidroclorotiacida, que es la droga patrón, la meticlotiacida y la vendroflumeticida, y después tenemos a los diuréticos similtiacidas, que tenemos a la clortalidona, a la metolazona y a la indapamida, que son derivados sulfonamídicos. El mecanismo principal de acción de las tiacidas va a ser inhibir al simporte sodio-cloro del túbulo contorneado distal. A su vez va a tener otros mecanismos de acciones secundarios, que va a ser la inhibición de la anhidrasa carbónica proximal y distal,
Inhibición del simporte de sodio-cloro en la porción final del túbulo contorneado proximal, la inhibición de la fosfodiesterasa y la inhibición del consumo de oxígeno mitocondrial. Pero recuerden siempre el mecanismo principal de acción. Bueno, como vemos acá en el túbulo contorneado distal, obviamente al principio siempre va a haber un gradiente de sodio generado por la bomba sodio-tepeasa que se encuentra en la membrana vasocelular de la célula epitelial, que eso va a favorecer la reabsorción de sodio a través del simporte sodio-cloro. Obviamente el cloro va a utilizar este gradiente de sodio para poder entrar a favor de su gradiente. Y obviamente a través de la bomba va a ingresar el sodio al intersticio junto con el cloro por un canal independiente. ¿Qué va a pasar cuando se bloquee el canal de sodio-cloro? Justamente lo que va a hacer es que haya un aumento en la excreción de cloruro de sodio, porque no se va a absorber y va a ser barrido por el flujo urinario. Bien. Entonces, obviamente los efectos que van a generar las tiacidas principalmente va a ser el aumento de la excreción de cloruro de sodio, aunque va a ser pobremente natriurético, ya que en esta porción del túbulo contorneado distal no se reabsorbe tanta cantidad de sodio. Va a estar aumentada la excreción también de potasio y de magnesio, y la excreción de calcio va a estar disminuida más que nada en tratamientos crónicos, ¿sí? Porque lo que la bibliografía menciona es que al generarse una depresión de volumen por este efecto diurético de las tiacidas, va a favorecer una mayor reabsorción de calcio en el túbulo contorneado proximal. Por eso, y esto va a ser como característico de las tiacidas, que justamente van a causar una hipercalcemia y una hipocalciuria. Esto es muy importante de tener en cuenta. También pueden aumentar la excreción de bicarbonato y de fosfatos por este efecto que habíamos mencionado, este mecanismo de acción que tenía, que podía inhibir la anhidrasa carbónica proximal. Y también estos fármacos no van a alterar la osmolaridad medular, porque justamente el túbulo contorneado distal se va a encontrar en la corteza renal y no en la médula renal, que es el segmento donde se producen los mayores cambios de osmolaridad. Con respecto a la farmacocinética, vamos a ver que estos fármacos se administran por vía oral, van a tener una unión a proteínas variable. La hidroclorotiazida como droga pastroma tiene una vida media de 2 horas y media. El metabolismo va a ser algunas tiacidas como la indapamida y la bendroflumethiazida van a tener metabolismo hepático, mientras que otros se van a excretar sin alteración por vía renal, como la hidroclorotiazida, la clorotiazida y la clortaridona, ¿sí? A través de la secreción, a través del transportador de ácidos orgánicos. Con respecto a los efectos adversos que se van a derivar, por un lado, de las alteraciones hidroelectrolíticas que generen, van a generar una alcalosis metabólica por esta depresión del líquido extracelular, una hipocalemia, una hiponatremia, una hipercalcemia, ¿sí? Que esto puede verse o tomarse más que nada con pinzas este efecto adverso, porque dependiendo en qué tipo de pacientes estemos hablando, por ahí va a ser un efecto buscado, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, aquellos pacientes que son perdedores de calcio o que son pacientes que tienen osteoporosis, por ahí, que retengan este calcio es beneficioso para lo que es la patología, así que tenganlo presente. También por esta pérdida de magnesio puede generar una hipomagnesemia, una hipocloremia y una hiperuricemia. Dentro de las alteraciones metabólicas pueden generar una hiperglucemia y una dislipemia con aumento de LDL, colesterol y triglicéridos. No se menciona mucho el mecanismo por el cual generarían estas alteraciones metabólicas. La bibliografía no se explaya mucho en eso, la verdad, y no encontré algo que sustentara esto. Reacciones de hipersensibilidad, como exantemas y fotosensibilidad, alteraciones en el sistema nervioso, como cefaleas, vértigos, parestesia, sensibilidad, que son muy raras y que van a ser secundarias a los trastornos hidroelectrolíticos,
y alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y el aumento de riesgo de una pancreatitis en aquellos pacientes que tengan algún factor predisponente. ¿Con qué fármacos van a interaccionar los diuréticos tiacídicos? Con otros diuréticos como los de ASA, generando un sinergismo con riesgo de mayor trastorno hidroelectrolítico, con digitales y otros antiarrítmicos por la depresión de volumen que genera estos diuréticos, que pueden dar una depresión de potasio también, aumentar el riesgo de arritmias, con las sulfonilureas que pueden generar una menor respuesta terapéutica también por esta depresión de potasio, con aquellos fármacos que se van a secretar por el transportador de ácidos orgánicos, como los betalactámicos, el probenecid y los AINES, y con los glucocorticoides y la anfotericina B, porque van a aumentar el riesgo de las hipocalemias. Bueno, con respecto a las indicaciones, vamos a ver que las tiazidas son uno de los principales diuréticos que se van a utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial junto con otros antihipertensivos. Bien, porque se vio que lograban disminuir un poco la mortalidad. A su vez también se utiliza la nefrolitiasis por hipercalciuria idiopática. Recuerden que las tiazidas iban a generar una hipocalciuria, ¿sí? Y en la diabetes insípida nefrogénica. Como contraindicaciones, aquellos pacientes que tengan reacciones de hipersensibilidad, en la depresión de volumen y en la alcalosis metabólica. Ahora vamos a hablar de otro grupo de diuréticos que van a ser los ahorradores de potasio. Dentro de este grupo vamos a tener a los inhibidores del canal de sodio apical, que es el ENaC, más que nada en el túbulo colector, como fármacos que representantes de este subgrupo de ahorradores de potasio. Vamos a tener al amiloride y al triamtireno, que van a actuar en la luz tubular. Y después tenemos a otro grupo de ahorradores de potasio que van a ser los antagonistas del receptor de aldosterona, la espironolactona y la eplerenona, que son los únicos que no van a actuar sobre la luz tubular. Bien, esto es importante que lo tengan presente. Bueno, vamos a empezar primero por los ahorradores de potasio, que son inhibidores del canal de sodio del ENaC, justamente que van a ser el triamtireno y el amiloride. El principal mecanismo de acción va a ser la inhibición de este canal, que se va a encontrar en la porción distal del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Obviamente este canal se va a encontrar en las células principales, que son las que van a responder, vamos a ver más adelante, a la aldosterona. Bien, acá tenemos el túbulo colector, con los dos tipos de células que mencioné, las células principales y las células intercaladas. Entonces, principalmente que va a aparecer, obviamente se va a generar un gradiente de sodio por la homosodio-potasio TPasa. Eso va a permitir que se reabsorba el sodio a través de este canal específico que es el ENaC. ¿Y qué va a pasar? Esto va a generar una diferencia transepitelial entre la luz tubular del nódulo y la célula principal, generando que quede esta diferencia transepitelial sea negativa en la luz con respecto al interior celular. ¿Esto qué va a generar? Esto va a favorecer que haya una excreción de potasio y de otros cationes hacia la luz tubular y que sean luego barridos por la orina y eliminados. Bien, ¿qué va a pasar cuando se bloquee este NaC? Lo que va a pasar es que va a disminuir esta diferencia transepitelial y va a disminuir la fuerza electromotriz para la excreción de principalmente potasio a través de este canal, ¿sí? Y con la consiguiente disminución de la excreción de otros cationes como el magnesio, el calcio y el protón. Entonces, esto va a generar, justamente como acabamos de mencionar, que por un lado haya un aumento de la excreción de sodio, aunque no va a ser de tal magnitud como si lo hacen los diuréticos de ASA y los diuréticos tiacídicos. Solo van a aumentar la excreción de sodio menos de un 2% de la carga filtrada, ¿sí? La excreción tanto de potasio como de
protón de calcio y magnesio van a encontrarse disminuidas. Bien. Ahora, la farmacocinética tenemos al aminolide y al triampireno, ¿sí? Ambos se van a administrar por vía oral. Van a tener, el aminolide va a tener una baja unión de proteína con una vida media de aproximadamente entre 6 a 9 horas, mientras que el triampireno va a tener una alta unión de proteína con una vida media mucho menor, aproximadamente entre 2 a 4. El aminolide no se metaboliza no se metaboliza directamente y se elimina a través de la orina sin alteraciones. Mientras que el triampireno sí se metaboliza a nivel de hígado y da un metabolito activo que es el sulfato de 4-hidroxitriampireno, que a su vez se va a eliminar por vía renal. Dentro de los efectos adversos de los ahorradores de potasio, en particular de los inhibidores del ENaC, vamos a encontrar dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas la hipercalemia y la acidosis metabólica, ¿sí? Y dentro de las alteraciones hematológicas, una anemia megaloblástica en pacientes cirróticos, generalmente con el triampireno, porque a su vez es un agonista débil del ácido fólico. A su vez también vamos a tener alteraciones gastrointestinales, como las náuseas, vómitos y diarrea, alteraciones del sistema nervioso, como cefaleas y parestesias, más que nada con el triampireno, y alteraciones renales, como la nefrolitiasis, más que nada con el triampireno y en particular con este, ya que tiene una escasa solubilidad y puede llegar a precipitarse el orina y generar algunos cálculos renales. Dentro de las indicaciones tenemos que se puede utilizar para la potenciación del efecto natriurético y antihipertensivo de otros diuréticos. Si bien justamente los inhibidores del ENaC son diuréticos, su efecto es pobre. Su indicación más fuerte va a ser la hipocalemia, ¿sí? Generada más que nada por otros diuréticos. Entonces muchas veces se utiliza estos inhibidores del ENaC junto a otros diuréticos, no tanto para potenciar el efecto diurético per se, sino para evitar la hipocalemia generada por los otros diuréticos, como los diuréticos de gas o los tiacídicos, ¿sí? Se puede utilizar también en diabetes insípida nefrogénica inducida por litio, ya que estos fármacos bloquean también el transporte de litio en las células del túbulo colector. Y esto, como dato un poco más anecdótico, se puede utilizar en el síndrome de Leiden, que es una mutación autosómica dominante que genera la sobreexpresión de los canales de sodio. Dentro de las contraindicaciones, obviamente pacientes que tengan una hipercalemia y pacientes con insuficiencia renal crónica. Bien, ahora vamos a hablar de el otro grupo o subgrupo de los ahorradores de potasio, que son los antagonistas del receptor de aldosterona. Justamente su mecanismo principal de acción va a ser antagonizar competitivamente al receptor de aldosterona a nivel intracelular, impidiendo la síntesis de ciertas proteínas inducidas por la aldosterona, que son los PIA. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y tener presente, súper importante, que son los únicos diuréticos que no necesitan estar presentes en la luz tubular para ejercer su acción. Justamente lo hacen intracelularmente su acción, a diferencia del resto. Esto es muy importante y es una diferencia fundamental. Veamos ahora la fisiología de esto. Tenemos el túbulo colector con la célula principal y la célula intercalada. La célula principal, acá tenemos la aldosterona que va a ingresar a algunas células, se va a unir a su receptor intracelular. Se va a formar un complejo aldosterona receptor que se va a traslocar al núcleo y va a favorecer la regulación de ciertos productos génicos, que son estos PIA, las proteínas inducidas por la aldosterona. ¿Qué va a dar como consecuencia a esto? Va a favorecer la activación de más canales de sodio, ¿sí? De los ENaC, va a inhibir que se eliminen los ENaC que estén ya sintetizados, va a favorecer la síntesis de nuevos canales de sodio, va a favorecer la activación de la sodio-potasio tepeasa, ¿sí? Favoreciendo que haya mayor gradiente de sodio, con la consiguiente, con el aumento
de un gradiente de concentración que va a favorecer aún más la reabsorción de sodio. Y va a aumentar también un aumento de la producción de mitocondrias a nivel del ATP. ¿Qué va a pasar cuando se bloquee justamente se antagoniza este receptor de aldosterona? Justamente lo que va a hacer es que disminuya también la reabsorción de sodio, porque se va a disminuir también en el gradiente transepitelial entre la luz y la célula. Entonces, por un lado va a favorecer la excreción de sodio, y al disminuir este gradiente transepitelial va a estar desfavorecido la excreción de potasio y de otros cationes, porque esta luz va a estar menos negativa, ¿sí?, con respecto al interior celular. Entonces, ¿qué me va a dar como efectos? O sea, me va a aumentar la excreción de sodio y me va a disminuir la excreción de los cationes. La farmacocinética. Acá vamos a tener a la espironolactona y a la eplerenona. Con respecto a la espironolactona, es un fármaco que se va a administrar por vía oral. Se absorbe parcialmente, aproximadamente un 65%. Tiene una vida media de 1 a 6 horas y tiene un gran metabolismo hepático, generando metabolitos activos como la canrenona. Y la eliminación obviamente va a ser renal. Con respecto a la eplerenona, también es un fármaco que se va a administrar por vía oral. Sí va a tener una buena biodisponibilidad, mucho mayor que la espironolactona. La vida media va a ser mucho mayor, de 5 horas. Y se va a metabolizar a través del hígado por el citocromo 3A4, generando metabolitos inactivos. Y su eliminación va a ser renal. Los efectos adversos generados por los antagonistas del receptor de aldosterona van a ser, dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipercalemia y la acidosis metabólica, también como los inhibidores del ENaC, alteraciones gastrointestinales como diarrea, úlceras, hemorragias digestivas. Es raro, pero bueno, están descritos en la bibliografía. Otros efectos adversos van a ser alteraciones sexuales como ginecomastia, impotencia, disminución de la libido e irregulares menstruales, más que nada con la espironolactona, no con la eplerenona. ¿Por qué? Porque la espironolactona lo que va a tener es una afinidad por otros receptores esteroides. En cambio, la eplerenona, como tiene un grupo epóxido, va a tener una menor afinidad por los otros receptores esteroides, ¿sí? También puede producir alteraciones del sistema nervioso central, como somnolencia, letargo, ataxia, confusión y cefalea, y alteraciones dermatológicas como exantemas. Dentro de las indicaciones que tenemos va a ser, estos fármacos se pueden utilizar para la hipertensión resistente debido a un hiperaldosteronismo primario, a un edema refractario asociado al aldosteronismo secundario, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, una citis grave, y obviamente también una de sus principales indicaciones es la hipocalemia. ¿Sí? Se co-utilizan con otros diuréticos como ahorradores de potasio justamente, ¿sí? Y contraindicaciones obviamente la hipercalemia y la acidosis metabólica. Bueno, otro de los grupos de diuréticos que vamos a ver son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Dentro de esto vamos a tener a la droga patrón, que es la acetazolamida, y acompañando a esta droga vamos a tener a la metazolamida y a la diclorfenamida. El mecanismo de acción se basa en la inhibición eficaz de la anhidrasa carbónica, tanto en la forma citoplasmática o la tipo 2, como de la forma unida a la membrana, que es la tipo 4. Normalmente a nivel del túbulo contoneado proximal vamos a tener que la bomba sodio-potasio ATPasa va a generar un gradiente para la reabsorción de sodio. Este sodio se va a reabsorber a través de un contratransporte sodio-protón. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras se reabsorba sodio a favor de su gradiente, se va a excretar hacia la luz tubular el protón. En la luz tubular, este protón se va a combinar con el bicarbonato formando ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar, ¿sí? Y va en agua y dióxido de carbono a través de la anhidrasa carbónica que se encuentra en la membrana citoplasmática de la célula epitelial, dando como resultado agua y dióxido de carbono, que estos van a difundir hacia el interior celular, combinándose otra vez hacia
hacia ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica tipo 2, formándose de nuevo ácido carbónico intracelular, y como este es un ácido que se disocia, se va a disociar en protón y bicarbonato. El protón va a salir a través del contratransporte sodio-protón hacia la luz tubular, mientras que el bicarbonato intracelular va a reabsorberse hacia el intersticio, a través de un cotransporte, bien digo, sodio-bicarbonato. ¿Qué va a pasar cuando se inhiban las anhidrasas carbónicas? Justamente se va a empezar a acumular bicarbonato en la luz tubular, que no va a poder ser reabsorbido, y con la consiguiente eliminación del mismo por el barrido de la orina. Entonces, dentro de los efectos, lo que va a generar con respecto al sodio va a ser un aumento de la excreción de sodio, pero va a tener un pobre efecto natriurético, ya que el sodio que no se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal se va a ver compensado en lo que es el túbulo contorneo distal. Sí, lo que va a haber es un aumento de la excreción de potasio de hasta un 70%, más que nada porque como hay una disminución en la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneo proximal, esto va a generar que haya una mayor carga de sodio que llegue hasta el túbulo contorneo distal, y como habíamos visto en los ahorradores de potasio, el sodio se va a reabsorber activamente por los canales, por el ENaC, y esto va a favorecer y estimular mayor secreción de potasio, ¿sí? Es por eso que se ve aumentada la excreción de potasio con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y obviamente va a favorecer hasta un 35% de la excreción de bicarbonato, porque ya que el resto el porcentaje restante se puede reabsorber en las siguientes porciones de la nefrona. Dentro de la farmacocinética, y más que en particular hablando de la acetazolamida, se puede dar por vía oral. Tiene una alta unión a proteínas, con una vida media de aproximadamente entre 6 a 9 horas. No se metaboliza y se excreta sin alteraciones a través renal por el sistema de ácidos orgánicos en el túbulo contorneo proximal. Dentro de los efectos adversos que vamos a tener van a ser la acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí?, por esta eliminación de bicarbonato, formación y cálculos y cólico ureteral, más que nada por la precipitación de sales de fosfato de calcio, una hipocalemia por este aumento de la excreción, hipersensibilidad, encefalopatía hepática en cirrosis, más que nada por desviación del amoníaco de origen renal hacia la circulación sistémica, y puede darme también parestesias y somnolencia. Bueno, dentro de las indicaciones, la principal por la cual se utiliza la acetazolamida es el glaucoma de ángulo abierto. Esto es porque justamente lo que va a hacer es disminuir la velocidad de formación del humor acuoso, y consecuentemente esto va a reducir la presión intraocular. Como diurético tiene una acción rápida, pero tiene muy pobre efecto, por eso no se lo utiliza tanto con este objetivo. También se lo puede utilizar para aquellos pacientes o en aquellas situaciones en que se necesita alcalinizar la orina, en pacientes que tengan una alcalosis metabólica, en la cual yo, al eliminar el bicarbonato, justamente me va a disminuir este trastorno del estado ácido-base, para el mal de la montaña, para disminuir los síntomas, para las parálisis periódica por hipocalemia, y en epilepsia, aunque esto es medio controversial. Y dentro de las indicaciones, obviamente, la hipersensibilidad no está indicado. En el embarazo, en aquellos pacientes que tienen acidosis metabólica, hiponatremia o hipocalcemia. Bueno, y por último vamos a hablar de los diuréticos osmóticos, que van a ser sustancias de bajo peso molecular, que se filtran libremente, no se van a reabsorber y no se van a secretar, son relativamente inertes, y justamente lo que van a hacer es, por su poder osmótico, es atraer el agua hacia el intravascular, y eso va a ser filtrado a través del riñón y eliminado a través de la orina. El mecanismo de acción va a ser que van a actuar como solutos no reabsorbibles, que van a limitar la ósmosis del agua hacia el espacio intersticial. Esto que va a generar, va a dar lugar a que se expanda el volumen del líquido extracelular, disminuyendo la viscosidad de la sangre, generando un aumento de la presión osmótica en el filtrado glomerular, lo cual va a generar la inhibición de la reabsorción de agua y electrolitos, aumentando la diuresis. Entonces, como efectos a nivel hidroelectrolítico, lo que va a hacer es aumentar la excreción de todos los solutos, tanto de cloruro de sodio,
de potasio, calcio y magnesio, bicarbonato y fosfato por este aumento en la diuresis a través del filtrado glomerular. Como farmacocinética vamos a tener a dos principales fármacos, la glicerina y el mannitol, ¿sí? La glicerina se puede administrar por vía oral, tiene una vida media entre media hora a 75 minutos, no se metaboliza, obviamente, y se va a eliminar a través de filtración glomerular a través del riñón. Mientras que el mannitol va a ser una sustancia que se va a administrar, un fármaco que se va a administrar por vía intravenosa, tiene una vida media un poco mayor con respecto a la glicerina, tampoco se va a metabolizar y se va a excretar de forma inalterada a través de la filtración renal, justamente por el riñón. Dentro de los efectos adversos que vamos a tener de este grupo de diuréticos va a ser la expansión aguda del líquido extracelular, con riesgo de edema pulmonar y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tengan esta condición previa. Una deshidratación e hipovolemia a largo plazo, o sea, si esto no se utiliza generalmente en tratamientos agudos, no en tratamiento crónico. Por este poder osmótico que va a tener a aumentarme el líquido extracelular, voy a llegar a tener un aumento de la diuresis, puedo llegar a tener una hipernatremia, ¿sí? O una hiponatremia dilucional por este aumento abrupto del LEC, ¿sí? Obviamente me puede dar hipersensibilidad y una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Dentro de las indicaciones de estos diuréticos osmóticos vamos a tener que se utilizan para incrementar el volumen de orina. También se utiliza para glaucoma agudo, para el edema cerebral, generalmente es muy útil, ¿sí? Para aquellos síndromes que generan desequilibrio durante pacientes que están dializando. Se puede utilizar también para aumentar la excreción urinaria de salicilatos, barbitúricos, bromuros y litios después de una sobredosis, ¿sí? Justamente por la cuestión de que me va a favorecer, me va a aumentar el ritmo diurético y eso va a generar un aumento de la tasa de filtración glomerular con la consiguiente filtración y eliminación de estos fármacos, ¿sí? Obviamente va a estar contraindicado en un paciente anúrico y en pacientes que tengan un sangrado cerebral activo, porque recuerden que esta es una sustancia inerte, osmóticamente activa, que tiende a quedarse en el medio en el cual uno lo administra. Por ejemplo, el mannitol, que se administra por vía endovenosa, va a quedar en el intravascular, y si yo tengo un sangrado cerebral activo, justamente que tenga una hemorragia, por ejemplo, por una rotura de algún vaso, el fármaco se va a extravasar y al intersticio no va a quedar en el intravascular, y lo que va a generar es que genere más líquido a nivel cerebral, y es una cavidad en compresión, entonces me va a generar un aumento de la presión intracraniana y eso justamente no está bueno. Me voy a empeorar el cuadro del paciente, por eso nunca se da en pacientes con sangrado cerebral. Bueno, para ir terminando, acá les voy a dejar una tabla de resumen con los distintos diuréticos que estuvimos viendo, cómo van a afectar a los distintos iones a nivel urinario y cómo eso va a tener una repercusión a nivel del pH corporal, si me va a generar una acidosis, una alcalosis. Esto para que lo tengan presente y les sea más fácil quizás a la hora de estudiar. Y acá les dejo otra tabla de resumen con los diuréticos, con su sitio de acción, mecanismo de acción y un ejemplo de cada grupo farmacológico que estuvimos viendo. La bibliografía que se utilizó para el armado de esta clase fue el Goodman, el Katzun, Velázquez y Flores. Todos se pueden consultar. Todo lo que vimos está sacado en base a estos libros. Bueno, eso fue toda la clase de diuréticos. Espero que se haya entendido más o menos, o sea, traté de ser lo más conciso y didáctico posible. Así que ahí les dejo mi mail para cualquier consulta. Así que, bueno, espero les sirva. Muchas gracias.